La rama cefálica que hemos dicho va a descender, va a irse a la parte inferior y la parte inferior se va a volver, se va a ir a la parte superior. Esto nos va a permitir la formación del colon transverso prácticamente posteriormente. Y en la herniación que habíamos dicho, es donde va a haber el 90% que va a rotar y posteriormente 180 estaríamos en relación a estos 270. Va a volver a la cavidad posterior a esa rotación. Entonces, ¿qué va a pasar con las fasas intestinales? Como hemos dicho, se dan cuenta acá cómo va a ir prácticamente esa rotación de 170 grados ha permitido que se formen las fasas intestinales, el colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Entonces, esa rotación de 270 grados nos va a dar la formación de la estructura final. Y esto va a, prácticamente a la 10ª semana, tiene que volver a la cavidad, como hemos dicho, esa herniación fisiológica. El segmento proximal del yeyuno va a ser el primero en regresar a la cavidad abdominal y se va a ubicar en el lado izquierdo. Y gradualmente los demás van a ir localizándose al lado derecho. Entonces, en la 6ª semana, como habíamos dicho, va a presentarse la yema secal. Se dan cuenta que solo es como una ampollita que estuviera apareciendo. Esta va a ser, se va a generar a partir de la rama caudal del intestino, de la asa intestinal primaria. Y posteriormente en el cuadrante, este se va a ubicar temporalmente en el cuadrante derecho debajo del hígado. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a descender prácticamente la fosa ilíaca derecha y estaríamos teniendo el apéndice, la yema secal que va a ser el origen del apéndice. Esa va a ser la posición final prácticamente del ciego que se va a localizar posterior al ciego en la región retrocecal, o también puede localizarse en el colon que va a ser retrocólico. Se puede ubicar en esas dos áreas, pero se ha observado que hay más, se puede localizar en diferentes áreas. Entonces, cuando nosotros tenemos el problema de que el mesenterio no se fija al intestino, como dice acá, el colon ascendente, excepto el extremo distal, se adhiere a la pared abdominal posterior. Si no se fija, va a girar en sí mismo y va a generar el vólvulo ciego en el producto. Y también puede afectar al colon, los sacos, o se va a llamar las bolas retrocólicas, o sea, en su eje va a rotar prácticamente. Si prácticamente no se adhiere el extremo distal de la pared del colon ascendente. Y otra opción es de que estas porciones pueden quedar atrapadas en el colon ascendente y forman la hernia retrocólica. Entonces, estas dos patologías se pueden generar porque no se fija en los mesenterios el intestino. ¿Ya? Doctora, y cuando pasa el caso del vólvulo, ¿qué se tiene que hacer? O sea, primero, ¿cómo se diagnostica el vólvulo en el paciente? Y esto generalmente sí, obviamente esto va a pasar en fetos. Entonces, ¿qué se hace en las ecografías? Se realiza ecografía estructural en los bebés, en los productos, en los fetos, y se va a observar que no hay una adecuada extensión de todas las fasas intestinales. Si pasa eso, obviamente el intestino no está trabajando todavía, pero una vez que nazca el bebé ya va a tener el problema. Entonces nace, ya se tiene que programar para cirugía necesariamente. Y si esto fuera, como dice acá, una hernia, si esta fuera comprimida, posterior al nacimiento tiene que ser emergencia la cirugía para que no llegue a necrosar el intestino. Entonces, sí o sí, mediante las ecografías nosotros podemos ver si hay alguna alteración en todo lo que es el tubo digestivo, en los intestinos, a nivel de intestino. Doctora, ¿y qué pasa cuando algún bebé feto lo padece? ¿Cómo le afecta? Le afecta porque este bebé
prácticamente Además. nace y todo su sistema, el bebé tiene que funcionar solo, porque ya no tiene el apoyo de la madre. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene una obstrucción intestinal? Lo mismo le pasa al bebé. El alimento va a ir eliminando todo lo que es su meconio, pero ya una vez ya no va a poder lactar, va a tener dificultades, dolor abdominal, el abdomen totalmente distendido, indoloro, no lo va a dejar que nadie le toque. Entonces, sí o sí es como prácticamente, si eso no se trata antes, nuevamente se va a necrosar el intestino y van a tener que hacer resección a ese bebé. Entonces hay que evitar todo eso. Otros defectos de la pared, por ejemplo, el onfalocele, que va a ser la herniación de las vísceras. La característica es que esas vísceras van a salir por el anillo umbilical y en esto prácticamente hemos dicho que lo normal, la hernia fisiológica es que sale por el anillo y vuelve a entrar prácticamente y se conforma ya el intestino definitivo. En este caso sale pero no va a volver a entrar. Ese tejido, ese bebé nace, igual nuevamente es para llevarlo a cirugía y tienen que empezar a hacer, posiblemente sea la resección intestinal. O también puede pasar la gastrosquisis, que va a ser el cierre normal de la pared del cuerpo, pero en relación al pedículo de fijación, igual las vísceras van a estar exteriorizadas, pero no se va a cerrar todo lo que es, no va a estar cubierto por peritoneo, van a estar expuestos. Por ejemplo, en estos casos, si no se deriva, si no se hace una buena evaluación, ese bebé no se ha observado que ha tenido estas malformaciones y va a parto, prácticamente estaría perdiendo todo lo que es el intestino, porque en el trabajo de parto es donde hacen el esfuerzo y va a procluir todo el intestino prácticamente y tiene más daño para el producto. Y doctora, Sí o sí se tendría que hacer una cesárea, ¿verdad? Cesárea. Incluso hay momentos en el que en ese momento hacen la cirugía los pediatras, los cirujanos pediatras. Se puede coordinar para que ellos mismos vuelvan a hacer la cirugía. Ahí no lo tarden en sacar, no tarden en sacar. Doctora, ¿y en el caso de onfalocele se necrosa todo lo que es el intestino? Porque pareciera como... Tiene la característica de necrosar prácticamente, pero si es que se llega a tiempo a volver a introducir todo el tejido, entonces una porción pequeña es posible que se le tenga que hacer una resección. Pero si está totalmente ocluido y hay daño donde no hay circulación, hay pérdida de circulación completa, sí o sí van a tener que hacer la resección. ¿se puede vivir solo con un intestino? Depende, hay pacientes que sí, la resección que se les ha hecho así incluso de un miembro han logrado sobrevivir. En pediatría lo bueno de los fetos, de los recién nacidos, es de que las patologías que presentan posteriormente en los adultos, la mayoría llega a recuperarse completamente. O sea, es reversible. Ajá. A diferencia de los pacientes adultos, que a ellos sí es más complicado y no, a veces no, la mayoría de las veces no llega a ser. ¿Y en qué caso se les ponen las bolsas de colostomía? En la resección, como hemos visto en la formación de los tubos, en los vólvulos, por ejemplo. Nosotros, bueno, por eso sus casos ahorita de gastro están interesantes, están bonitos, pero obviamente como ustedes todavía no saben muy bien la fisiopatología, entonces no podemos aplicar todo lo que corresponde, porque estaba bien, porque se les da la sonda rectal a esos pacientes que son 3 tipos de vólvulos. Hay uno que es mecánico, el otro que es con físico y el otro es con electrolitos. Tenemos que ver que el potasio, los electrolitos no estén alterados, y si están alterados hay que estabilizarlos y el intestino mismo tiene la capacidad, puede volver a su estado normal, por eso sondas primero se ponen. Pero si esto no va, se mantienen más horas, pasa el tiempo de 24 horas, prácticamente ese intestino tiene que ser ya casi reseccionado cuando hay datos de necrosis. Entonces ahí es donde se les exterioriza y se les ponen las bolsas de colostomía. Eso. He visto que esas son las ponen y sí o sí tienen que hacer los ejercicios por ahí. Sí. Porque es el intestino grueso prácticamente y es bien complicado de mantener. La mayoría tiene más riesgo a tener infecciones permanentes. Y aparte el tejido que se va necrosando lo tratan de hacer prácticamente como un orificio natural, lo tratan de volver. Sí, porque hacen hacer cicatrizaciones y esas cicatrizaciones mediante. Ese ya es definitivo. Son 2 tipos.
puede volver, mediante una cirugía secundaria, se puede volver a reinstalar según el tiempo. Pero si nosotros pasamos ese tiempo, ya puede ser definitivo. Doctor, y para usar eso de la bolsa o lo que comenta, ¿es genético? O sea, ¿lo heredas para nacer? No, perdón, ¿se causa para nacer o como después de Por adulto? ejemplo, todas estas malformaciones, una es una parte hereditaria, es si por parte de tus tíos, tus abuelos han tenido hijos con esta característica, es probable que se presente en tu generación. O sea, tú tengas un hijo con esas características. Pero también hay consumo de materiales químicos, que también pues los herbicidas, insecticidas, todo lo que están en área de agronomía, las personas que cultivan y están embarazadas usan esos químicos, hay alto riesgo de que se puedan tener ese tipo de malformaciones con sus bebés. Entonces todo eso, como les digo, va diferenciando, no definitivamente a la persona que se le exterioriza por todo lo que es mediante la cirugía por el pómulo, puede volver a recuperar, pero hay que ver que exista la motilidad y pueda prácticamente, una vez que se haga la anastomosis, hay que ver que siga trabajando y no se mantenga. Ahora, si no se mantiene, obviamente ya se va a esterilizar, se va a mantener, va a ser permanente. Es más complicado, a diferencia que los bebés, por eso les digo. Por ejemplo, en lo que es las anomalías del conducto vitelino, el divertículo de Meckel se va a caracterizar, también es llamado el divertículo ileal. Se va a caracterizar por la persistencia del conducto prácticamente, que se va a mantener fijado por un tejido. Puede ser tejido pancreático o mucosa gástrica prácticamente, que posteriormente se va a producir ulceración. Como se dan cuenta, este es el ombligo, el tejido va a estar conectado, pero este tejido puede ser tanto por el páncreas, tejido pancreático o mucosa gástrica. Esto se va a producir una ulceración, y a nivel del intestino, del ombligo, puede producirse una hemorragia o una perforación y posteriormente una hemorragia. En relación a la enterocistoma o quiste vitelino, se dan cuenta que es un tejido que lo fija el ligamento vitelino, y este divertículo va a seguir conformado, no se va a regenerar a diferencia de esta parte. Y acá, por ejemplo, se regenera, pero se va a formar un quiste acá. Ese es el quiste vitelino. Al nivel del ligamento vitelino se va a fijar. Eso va a persistir y esos van a ser cordones fibrosos. Estos generalmente no dan mucha clínica, a diferencia del divertículo de Meckel, que esta conexión va a permitir a que se formen úlceras, se pueda perforar y pueda producir hemorragias en el bebé. Otra patología, como vemos acá, no se cierra, no se une el conducto vitelino, nuevamente acá se va a fistulizar, se va a exteriorizar a lo que es el ombligo. Estaríamos hablando de la fístula umbilical o vitelina. Esta generalmente va a ser permeable el ombligo y tiene riesgo de que el intestino, materia fecal, pueda pasar y pueda eliminar el bebé por el ombligo. Doctora, ¿qué es una fistulación? Oh. La fístula ¿Qué es puede? una conexión ¿De un medio a otro? O... de un medio. Por ejemplo, el intestino, mire, el saco vitelino tendría que reabsorberse como solamente un tejido fibroso, ¿no ve? Como acá. Y esto tendría que empezar a cerrarse. No pasa eso, por eso se llama fístula, porque ahí sigue la conexión, incluso se exterioriza a nivel del ombligo. Entonces el intestino, ¿qué va a pasar? Va a pasar el alimento, va a empezar a eliminar todo lo que es la formación del bolo de la materia fecal, y parte de ese material se puede ir eliminando y esterilizando a través del ombligo. Entonces esa característica va a tener en esa fístula umbilical. O sea, solo bota el alimento que entra. Yo pensaba el bebé ahí. No, directamente el bebé va a consumir todo el alimento, pero en el ombliguito es donde se va a presentar infección, va a empezar a tener la mancha, porque los bebés no van a eliminar pues, materia fecal completa, sino que ellos van eliminando el desecho de la leche prácticamente. Entonces va a tener otra característica. ¿Y qué pasa en ahí, doctora? ¿El estómago se pudre? No sé, algo. Claro, tiene riesgos a infección. Ese bebé mucho no va a tener
mucha complicación, pero sí hay que observarlo y hay que programarlo para cirugía. Y en la cirugía hay que ver qué tipo de lesión presenta, pero estas son las tres características, los tres tipos de malformaciones que se pueden presentar en esos pacientes. Y si nosotros ya hablamos de exteriorizar, prácticamente ya estamos hablando de una fístula, que hay una conexión del intestino con el exterior mediante el ombligo. Otro tipo de alteraciones por la rotación, como han visto, esta es la forma normal ya que tiene que presentar el intestino, ¿no ven? En este, por ejemplo, no hay esa rotación que debería. Nosotros solamente vemos que está todo desordenado, las alzas, el ciego está prácticamente inferior, el colon está totalmente deforme. Más que todo se puede dar porque no hay esa rotación que se tiene que producir a nivel del intestino, esa rotación de los 170 grados. Entonces, va a hacer que todo el intestino prácticamente esté todo desordenado y no pueda regresar al cordón, por el cordón umbilical. Eso es lo que llamamos prácticamente no se va a fijar el mesenterio como debería fijarse a la pared abdominal. Y eso es una complicación, por ejemplo, que se puede presentar. En esto sí es complicado igual, porque como prácticamente tienen que volver a restablecer todo lo que es el intestino, tendrían que restablecer y ordenar, pero si no hay eso es muy complicada la cirugía prácticamente. O puede pasar al revés, la rotación inversa del intestino, de las asas intestinales. Esto puede ser porque el colon transverso, a lo que hemos visto, no tiene que rotar el superior, el inferior tiene que subir al superior y el otro tiene que subir. Esto pasa al revés. El superior lo hace posterior y por atrás prácticamente. Entonces, esa es la rotación inversa de las asas intestinales. Esto generalmente no hay mucho problema porque se va a encontrar detrás del duodeno y prácticamente la arteria mesentérica va a estar delante, el intestino va a estar posterior. Pero en este caso, por ejemplo, el paciente no va a tener síntomas porque tiene todavía las estructuras de fijación y va a estar en orden, solamente que puede existir esa rotación. A diferencia de la que no va a estar prácticamente, no se va a conformar el intestino, no va a tener estructura. Otros defectos de la rotación, la atresia o estenosis intestinal. Esto mayormente puede pasar en el duodeno, y es raro tanto en el colon, yeyuno e íleo. Esta atresia se va a producir por la falta de recanalización. Como hemos visto, el esófago se tiene que recanalizar, ¿han visto, no? Entonces no se recanaliza y va a existir ese mismo componente se va a cerrar y no va a existir esa eliminación prácticamente. Y posteriormente, ¿qué va a pasar? Que va a existir accidentes vasculares por esa irritación, va a existir una mala rotación, puede producirse un vólvulo, la gastrosquisis es un componente también que puede presentar, el onfalocele. Esto es que va a ser, como hemos dicho anteriormente, va a comprometer el flujo sanguíneo y por ende va a producirse la necrosis, o sea, del tejido, necrosis tisular. Uno puede ser por pérdida de la región del intestino, como ven acá, el intestino se está formando, pero hay una parte que no hay esa conexión, se está esterosando una parte. Esto, cuando se conserva el cordón fibroso, miren, hay un cordón acá, no es vaso, sino es un cordón, está el intestino, hasta cierta parte ya se está fluyendo y en esta también, todo el intestino ya está prácticamente hipotrófico. El estrechamiento del intestino puede estar normal y puede haber un cierre, una disminución de la luz prácticamente y el intestino está reducido en su tamaño, o puede haber la estenosis y atresias múltiples, que quiere decir que varias partes del intestino va a presentar el cierre prematuro. Y doctor, en eso de la región, se pierde la región intestinal, o sea, ¿ahí sigue función normal? No. Cuando hay una alteración en la circulación,
prácticamente, ¿por qué se está necrosando? Porque ya no hay esa circulación adecuada. Entonces prácticamente está perdiendo toda la función. Lo sacan. Ya no está funcionando. Entonces, incluso lo tienen que hacer la resección, como habíamos dicho en las otras patologías, en el vólvulo, en la gastrosquisis, un falocele. Ya prácticamente estaríamos hablando de que ese intestino ya no sirve. En relación a lo que es el intestino posterior, ¿cómo se va a conformar? Es prácticamente el tercio distal del colon va a ser el que va a conformar el intestino. El colon descendente, el sigmoides, el recto y esos van a ser el componente superior del conducto anal. Es todo lo que va a conformar todo el intestino posterior. Se va a dividir, va a presentar una porción terminal y esta prácticamente se va a formar a este nivel lo que es la membrana cloacal, que posteriormente se va a formar en el conducto anal. Estos van a estar conformados por estas estructuras. Prácticamente el intestino, va a existir un tabique urorectal que va a permitir la división tanto del intestino posterior y el área genitourinaria. Ese tabique es el que va a dar la característica para formar ya al intestino posterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá vemos que va a haber el proctocele, va a estar ese pliegue caudal prácticamente de la punta del tabique urorectal, es el que va a ser la membrana cloacal, pero esta se va a invaginar. Cuando se invagine, prácticamente nosotros ya estaríamos hablando que se está dividiendo mediante este tabique en un área genitourinaria y rectal, que esta ya va a ser el intestino y el recto, región anal, y esto va a ser todo lo que es el intestino. Bueno, van a estar los órganos geniturinarios. Ya estaríamos hablando de la vejiga y el cuerpo del perineo, que estaría conformándose todo esto. Prácticamente la membrana urogenital y el conducto urorectal. Se va a eliminar la membrana cloacal y va a dar la conexión. Esta ya estaríamos hablando si quiere. El cuerpo de la membrana anal prácticamente se estaría ya conformando. Entonces, como hemos visto, ese espacio que se veía a nivel de la membrana cloacal se va a formar la foseta anal y esta es la membrana. Esto se va a empezar ya para el nacimiento, prácticamente esa membrana es la que va a desaparecer y va a permitir ya la conexión, todo lo que es el conducto anal, y el bebé va a poder eliminar por esa área los desechos. ¿Qué más? Aquí prácticamente serían esos dos. El segmento caudal del conducto anal va a estar conformado por el ectodermo y con el segmento cefálico va a estar conformado por el endodermo. Eso tenemos que tomar en cuenta. El ectodermo es región caudal y región cefálica, el segmento cefálico va a estar por el endodermo. ¿Qué anomalías? Y este es el último que vamos a ver. A nivel de lo que es del intestino posterior, las anomalías que vamos a encontrar, puede existir la fístula rectouretral. Este tabique, como ven, es el que no va a conformarse y va a existir una conexión tanto del intestino a la región urogenital. Esa es la famosa fístula urorectal o rectovaginal, que va a ser por la deformación de la cloaca, que va a ser más pequeña, y ese tabique no va a descender como debería y va a permitir esa conexión. También va a existir la fístula y atresis del rectoanales. Entonces el tubo va a ser estrecho y prácticamente no va a estar elevado, no se va a conectar con el conducto anal. Entonces, a nivel de prácticamente va a existir esa conexión a nivel urogenital. Y el ano imperforado es cuando la membrana no va a desaparecer la membrana en el tiempo establecido y ese bebé va a nacer prácticamente
con la membrana anal y tienen que entrar a cirugía para viabilizar prácticamente el conducto anal. Y en el caso de cuando el conducto anal está obstruido, ¿cuánto tiempo más o menos puede estar hasta que el bebé vaya a cirugía? Igual, se tiene que programar en esas semanas, porque el bebé ya va a empezar a tomar leche, va a empezar a alimentarse. El bebé en ese tiempo tiene que aumentar su peso. Si es que no aumenta su peso, posteriormente va a tener complicaciones, entonces no va a desarrollar adecuadamente el bebé. Pero y en el caso de los aumentos de peso, ¿cuánto tiempo irá? ¿Cómo? Después de que el bebé haya nacido, de que no vaya por periodo, ¿cuánto tiempo era la duración de que tenía el bebé? O sea, ¿cuánto tiempo era la prolongación máxima que el bebé tenía para aumentar el peso? No, generalmente tiene que aumentar peso, porque ese bebé ya se va a alimentar solo. En el nacimiento sí hay ese porcentaje que puede existir, pero es mínimo, porque tiene que recuperar a las 2 semanas el doble, pero ya tiene que empezar a alimentarse. Cuando no hay esa eliminación, prácticamente la membrana no está, no desaparece. Ustedes, cuando empiecen a hacer tanto el lote de pediatría como en su internado, ¿qué les van a exigir? Ustedes van a hacer la atención al recién nacido. Ustedes, cuando hacen la atención al recién nacido, tienen que valorar ese paciente que tenga, como hemos hablado hoy día de la sonda, ¿por qué no se puede introducir la sonda? Atresia esofágica, de las coanas y Entonces, consumo. nosotros evaluamos todo eso. Ustedes van a evaluar a ese paciente. Cuando, por ejemplo, han tenido sufrimiento fetal o han nacido con meconio, ustedes tienen que poner la sonda al bebé para que hagan lavado estomacal. No hacen eso, prácticamente, si es dificultoso ingresar, ya tienen que mandarlo a observación, algo está pasando con ese bebé. Para valorar lo que es la membrana anal, si ha desaparecido, con el termómetro, ustedes tienen que ponerle el termómetro y ver si hay permeabilidad. Entonces, ese bebé, si no tiene permeabilidad, igual se manda a cirugía, porque generalmente no solamente es impermeabilidad, la mayoría puede tener atresias esofágicas, estomacal, ecuana, o sea, está asociado a varias patologías. Entonces, por eso es importante que ustedes evalúen, pero estos niños generalmente cuando nacen es donde se tienen que preparar para la cirugía. Doctora, ¿y las anomalías se pueden ver que sí tienen la ecografía, pero como les he dicho, es lo que primero podemos nosotros ver que ese bebé no está normal. pero ya nacidos? Nace y se tiene que derivar a un hospital de segundo, tercer nivel generalmente que se tiene que mandar. Por ejemplo, la mayoría manda al hospital del niño porque hay especialistas, cirujanos, gastroenterólogos, pediátricos. Entonces ellos se encargan de reconstruir, porque en esa época, en ese tiempo el bebé nace, pueden reconstruir ustedes todo el intestino sensible para que no tenga esa complicación posterior. El tiempo que pasa el bebé obviamente se va complicando. Doctora, y en eso me parece interesante. Esta conexión puede pasar. Este bebé, nosotros le ponemos el termómetro y nunca no va a haber esa permeabilidad. Entonces se manda a evaluación, el pediatra lo evalúa y observa que prácticamente ese bebé no puede eliminar, entonces prácticamente lo toman primero como un ano imperforado. Pero posterior que le hacen estudios al bebé, ecografía, todo, se puede observar que hay prácticamente una conexión, esa fístula que se va a unir al nivel de lo que es genital. ¿Y cómo lo arreglan, doctora? Tienen que separar, prácticamente es una cirugía, esto tienen que recanalizar. Ay, Y esto tienen que empezar a dilatar. Y hay diferentes técnicas, porque incluso tienen dilatadores. En las atresias de los intestinos usan dilatadores en los recién nacidos. Y si van dilatando a medida que van creciendo. Entonces todo eso se tiene que ir llevando. El tratamiento, esto puede variar, por eso te digo, ellos a veces se seccionan una parte del intestino o lo jalan prácticamente y hacen una reconexión. Y esto prácticamente lo cierran. Eso nada más sería. Urología y gastro, por ejemplo, los pediátricos. ¿Tienen alguna duda más?